tal, gente bonita de YouTube? Espero la estén pasando de lo mejor. Estamos a tan solo 2 días de que acabe este año 2020, bastante difícil para todos. Pasamos desde una pandemia hasta catástrofes naturales, incluso también muertes de famosos. Les preparo este video para todo mi público que me siguen en mi canal, espero les guste. Vamos a hacer un recuento de todo lo que ha pasado en este año, así que quédate a ver el video. Y si te gusta, dale like, comparte con tus amigos. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete. Así que les dejo este material, espero lo disfruten. Enero. La OMS informa que había un brote de casos de neumonía causada por un nuevo tipo de coronavirus en la provincia de Wuhan, China. Hasta ese momento el virus no había causado ni una muerte, pero la cosa cambiaría y ese pequeño virus vendría a transformar nuestras vidas. Ese mismo mes, una serie de ataques de Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Bagdad, en Irán, culminó con la muerte del general Qasem Soleimani, un alto mando militar de Irán, sin duda uno de los hombres más poderosos del régimen. Irán contestó afirmando que caería una lluvia de muerte sobre Estados Unidos. Se comenzó a hablar de guerra. Estados Unidos desplegó 3.500 soldados a sus bases en la región. Una serie de incendios en Australia, que comenzaron a finales del 2019, consumieron 11 millones de hectáreas, causaron 33 muertes y cientos de animales desplazados. Los hechos levantaron las alarmas sobre la crisis de calentamiento global. El mundo se solidarizó y muchos países enviaron material para apagar las llamas y apoyar a los desplazados. 50 personas mueren en una estampida durante el funeral del general iraní Qasem Soleimani. Con la operación Mártir Soleimani, Irán ataca la base militar Ain al-Assad, que albergaba a soldados estadounidenses. El mundo lo vio como un inicio más de que se acercaba el estallido de una guerra entre ambos países. Aunque no se registraron fallecimientos, se informó que aproximadamente 100 soldados estadounidenses terminaron con heridas cerebrales graves. El príncipe Harry y su esposa, la actriz Meghan Markle, anuncian su intención de renunciar a la nobleza británica y a independizarse. Financieramente, se habla de muchos roces entre la actriz y la familia real. Irán admite que por error derribó el avión que completaba el vuelo de 737 de Ukraine Airlines, causando 176 muertes, entre ellos más de 70 canadienses, lo que desató una crisis diplomática entre Canadá e Irán. El régimen de los ayatollah lo atribuyeron en un error humano, ya que lo confundieron con una ofensiva desde Washington. Cientos de migrantes centroamericanos se enfrentan a fuertes operativos por la Guardia Nacional Mexicana, lo que dio a pie a esta famosa foto de un elemento de la Guardia Nacional poniendo el pie a un migrante que intentaba cruzar la frontera entre Chiapas y Guatemala. China decreta cuarentena total en Wuhan por la pandemia del nuevo coronavirus. Imágenes como esta de Wuhan, con todas las calles vacías, comenzaron a inundar los periódicos y redes sociales del mundo. El basquetbolista Kobe Bryant, su hija de 3 años Gina, su entrenador, el piloto y otros 5 pasajeros mueren tras un accidente de helicóptero en la ciudad de Calabasas, California. Sin duda una gran pérdida para el mundo del deporte. El director Bong Joon-ho hace historia al recibir el premio a mejor película por Parásitos en la entrega de los Oscars, como la primera película no hollywoodense en ganar dicho galardón. Además, el carisma de Joon-ho encantó a la audiencia casi tanto como su filme. Las consecuencias del caso de Odebrecht llegan a México. Es detenido en España el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien fungió en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto como enlace internacional. Habría recibido millones de sobornos de Odebrecht a cambio de beneficiarlos con contratos públicos. Su regreso a México fue un escándalo político por las cosas que se revelaría a quienes implicaba. Aunque hasta ahora no ha habido más detenciones por ese caso, se han dado a conocer algunos escándalos, como por ejemplo, el soborno del gobierno anterior a varios legisladores de las oposiciones para que votaran a favor de las reformas peñistas. Las noticias del esparcimiento del virus en China y Europa, principalmente en Italia, encienden las alarmas en el mundo.
En algunos lugares de América, principalmente en Estados Unidos, se registraron desabastos de papel sanitario, material de higiene, mascarillas y comida enlatada. Cientos de miles de mujeres toman las calles de México para exigir un alto en contra de los feminicidios, la equidad de género de la mujer en todas las esferas de la vida y ponerle fin a la violencia de género. Al día siguiente, el 9 de marzo, se realizó un paro nacional donde miles de mujeres dejaron claro cómo sería el mundo sin ellas. La OMS declara al COVID-19 como pandemia. Por cuarta ocasión en la historia se suspende una edición de los Juegos Olímpicos por la pandemia de COVID-19. Disney anuncia el cierre de todos sus parques por la pandemia de COVID-19. Generaría pérdida millonaria por la compañía de entretenimiento, que se traduciría en el despido de más de 28,000 trabajadores, lo que causó la caída de sus acciones y muchas críticas. El personal de la salud nos enseña el significado de la palabra vocación, al pasar horas, días y semanas enteras luchando en primera línea contra el SARS. Imágenes de agotamiento como esta dieron la vuelta al mundo, y por si fuera poco, muchos de estos héroes sufrieron acoso, discriminación por gente que temía por ser contagiada. El mundo confinado. En esta imagen que dio la vuelta al mundo, una bailarina con mascarilla antigas baila en las calles del desierto de Nueva York. Durante meses, a las 8 de la noche, la ciudadanía confinada en Italia, España y otros países de Europa salían a los balcones para aplaudirle al personal médico de primera línea contra el COVID-19. La pandemia le pega a América Latina, pero no todos pueden seguir las medidas de confinamiento, obligándose a ponerse en riesgo para poder subsistir. La pandemia no le pega a todos por igual. Estimaciones de la OIT y la CEPAL aseguran que los más afectados fueron los trabajadores informales, mujeres trabajadoras, personas con los ingresos más bajos y trabajadores independientes. La CEPAL estima que 28 millones de personas podrían quedar en pobreza. El cubrebocas se convirtió en parte de nuestra vida, y con ello muchos monumentos también lucieron la nueva prenda indispensable, como esta de Freddie Mercury. Un misterioso brote de COVID-19 se extendió por el crucero Costa Atlántica, en Japón, lo que nos dio el primer inicio de cómo se podría ver el contagio masivo. El grupo de países petroleros OPEP acuerda reducir la reproducción de petróleo para estabilizar los precios que cayeron devastadoramente por la pandemia de COVID-19. El único país que se negó al acuerdo fue México, quien accedió solo después de que Estados Unidos se comprometiera a compensar por los barriles que México no podía recortar. Una buena noticia: después de 10 años de intentarlo, 2 pandas gigantes en el zoológico de Hong Kong logran reproducirse. Antivacunas, negadores del COVID-19 y anti-5G. Este año también contó con la propagación masiva de fake news y teorías conspirativas, especialmente aquellas relativas al COVID-19, las vacunas y su relación con el 5G. Principalmente se decía que el COVID-19 era implantado en hospitales, que no existía y que era una forma de controlarnos. Le dan algo más de qué hablar al mundo. Además de la pandemia, después de que el Pentágono desclasificara videos de objetos voladores no identificados que habían sido previamente revelados por algunos medios. Por breves días, la pandemia de COVID-19 pasó a segundo plano al filtrarse el rumor de que había muerto Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, quien en caso de haber fallecido dejaría a su lugar a Kim Jong-un, su hermana, que según dicen es aún más fría que su hermano, una brillante asesora y cercana a la política occidental. Cuando Estados Unidos llegó a la histórica cifra de 100,000 muertos por COVID-19, el New York Times publicó una histórica portada describiendo todos y cada uno de los nombres de las personas que murieron por la enfermedad. Al 26 de diciembre del 2020, la cifra se ha triplicado. El rostro de esperanza. Con 103 años, Shirley Cohn vence el coronavirus. Para celebrarlo se abrió una botella de Bud Light. Así que esta ancianita nos representa. SpaceX y la NASA complementan el primer lanzamiento tripulado a la Estación Espacial Internacional, operado por una compañía privada, abriendo la puerta a los viajes espaciales desde el sector privado. Un hito que además incrementó la fortuna de Elon Musk al dispararse las acciones de la empresa aeroespacial. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se convierte en la mujer que derrotó el COVID-19 al verse en el país que dirige los mejores resultados de la
de las políticas contra enfermedad en un punto a la mitad de la pandemia. Se destacó que en la mayoría de los países que contaban con los menores casos de muertes por coronavirus, sus líderes eran mujeres. Las protestas por la muerte de George Floyd en Estados Unidos abren un nuevo episodio de la conversación racial. Mientras en varias partes del país la población blanca es parte integral de las protestas, en otros lugares como el de la foto, vecinos sacaron sus armas contra los manifestantes. Protestas en Washington por Black Lives Matter, la muerte de George Floyd y la falta de respuestas de la administración de Trump cercada por las manifestaciones. El gobierno republicano hace algo que no pasaba desde 1889. La Casa Blanca apagó sus luces. Se dice que ese día Trump fue escoltado a los sótanos de la Casa Blanca por protección. Celebridad del Día de la Emancipación en Charlottesville, Virginia, estuvo cargada de emoción por celebrarse en el marco de las protestas en contra del asesinato de George Floyd. En la calle que lleva a la Casa Blanca en Washington, D.C., se inauguró Black Lives Matter Plaza, con enormes letras amarillas. La plaza sigue activa hasta ahora y concentró las protestas de la capital de la ciudad. Muere Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, después de una larga lucha en contra del cáncer. Sin duda deja huella en este mundo, con sus grandes canciones tales como Bonito, El lado oscuro, La flaca. Nueva normalidad. En Gran Bretaña se realizó un primer concierto con sana distancia, un espectáculo de Sam Fender que dio mucho de qué hablar sobre cómo evolucionar los negocios de entretenimiento después de este brutal año. ¿Víctima o victimario? En el mundo de la farándula, no muchos actores tuvieron la intención de que Johnny Depp, aunque por las razones equivocadas, el actor se encuentra en un feroz juicio en contra de su expareja Amber Heard. A mediados de año se revelaron unos audios en donde se escucha cómo ella lo golpea y lo violenta. Sin embargo, más acerca del final del año, una corte destinó los cargos que el actor puso en contra del periódico The Sun por acusarlo de golpeador, lo cual fue un duro golpe para la estrella de Piratas del Caribe. Esta historia continuará. Visita AMLO a Estados Unidos por primera vez desde que inició su mandato, por algunos visto como un paso necesario, por otros como un apoyo implícito a la reelección de Trump. Los maestros, los nuevos héroes. Esta foto que muestra la vocación de la docencia se hizo viral en todo el mundo, al verse a un maestro que diariamente iba a un café internet a cumplir con sus responsabilidades. Las clases en línea sacaron lo mejor de los maestros y padres que tuvieron que acompañar a sus hijos en este difícil proceso. Por escándalos de corrupción, el rey emérito Juan Carlos I de España se exilia en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Muchos le pusieron el mote de el principio del fin de la monarquía española. Regresa el bendito fútbol, regresa la Champions, pero no será lo mismo porque no habrá público. Una explosión en el puerto de Beirut deja al menos 300 muertos y 6.000 heridos, además de por lo menos 400 desaparecidos. Fallece en México el actor Manuel "El Loco" Valdés, el último de los legendarios hermanos Valdés. Fallece el actor Chadwick Boseman, célebre por encarnar el superhéroe Black Panther en la película de Marvel. Murió a los 43 años tras padecer durante 4 años cáncer de colon, informaron sus representantes. Solo falta una plaga de langostas. El año 2020 será recordado por la pandemia del COVID-19, pero también por las plagas de langostas que están afectando a distintas regiones del mundo. Las del Cuerno de África han destruido grandes extensiones de campo de cultivo y pastos. No solo Australia tuvo devastadores incendios. En California este año se quemaron 810.000 hectáreas de bosques. Urge acción global contra el cambio climático. Muere la jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, una campeona de los derechos de las mujeres, igualdad de género y democracia, quien inalcanzable luchó contra los abusos del patriarcado e inspiró a millones de mujeres. Muere el legendario guitarrista Eddie Van Halen, después de una larga batalla contra el cáncer de garganta. Salvador Cienfuegos es detenido en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. El gobierno de México protestó a Washington diciendo que no se le informó de esta detención. Semanas después, por interés diplomáticos de Estados Unidos, Cienfuegos sería liberado y trasladado a México, donde no se han presentado cargos en su contra. La población chilena vota a favor de crear una nueva constitución y derogar la actual, que estaba vigente desde la época de Pinochet. Expertos la catalogan como una victoria para los derechos humanos. Actualmente se prepara la confirmación del Congreso Constituyente.
Orgullo latino, Los Ángeles Dodgers rompieron la sequía de 32 años sin ganar una serie mundial y tras vencer a Tampa Bay, los pitchers Julio Urias y Víctor González ingresaron a la lista selecta de beisbolistas nacidos en México que se coronaron en el Clásico de Otoño. El huracán ETA arrasó con Centroamérica, dejando por lo menos 200 muertos, 200 desaparecidos y miles de desplazados y millones en pérdidas de infraestructura. Joe Biden y Kamala Harris dan un discurso de victoria después de 3 días de incertidumbre tras las elecciones de Estados Unidos. El Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra, lo que desató y profundizó la crisis política en el país. Dio pie a que en las siguientes semanas hubiera otros 2 nuevos presidentes en el mismo país andino. El Senado de México aprueba el uso de la marihuana con fines lúdicos. El proyecto de la ley está pendiente de ser aprobado en la Cámara de Diputados, para que después sea promulgada por el Ejecutivo. Muere la mano de Dios. El mundo se despide del futbolista Diego Armando Maradona, de las leyendas más grandes que ha tenido este deporte. Un ataque terrorista causa más de 100 muertes en una zona agrícola en Nigeria. Aunque ningún grupo en principio se adjudicó el ataque, se cree que el responsable es Boko Haram. China se convierte en el segundo país del mundo en poner su bandera en la superficie lunar. Margaret Keeney, de 90 años, se convierte en la primera mujer en ser vacunada contra el COVID con la fórmula Pfizer en Reino Unido. Una serie de monolitos se reportaron hasta 100. Aparecieron en distintos lugares del mundo. Las figuras futurísticas aparecieron en los lugares menos pensados. El primero se registró en el desierto de Utah y por semanas no se supo de dónde venían. Eventualmente varios colectivos de arte contemporáneo informaron que estaban detrás de la estrategia. Gitanjali Rao, con tan solo 15 años, se convierte en la primera niña del año de la revista Time por su trabajo en la ciencia, el desarrollar un dispositivo para medir los niveles de plomo en el agua. Por primera vez, la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México luce vacía en un día de la Virgen de Guadalupe, aunque no porque todos los feligreses fueran conscientes del riesgo. La Ciudad de México tuvo que implementar fuertes operativos de contención para evitar que llegaran peregrinaciones de todo el país. Joe Biden recibe la vacuna contra el COVID. El objetivo, dijo, era mostrar a la población que no había nada que temer. La conjugación entre Júpiter y Saturno, visible desde la Tierra, crea el fenómeno Estrella de Belén, que no ocurría desde hace 800 años y fue apreciable desde la Tierra. El director del periódico Impacto se quita la vida en México y deja esta peculiar carta de suicidio que se hizo viral en redes sociales. Alex Padilla se convierte en el primer senador de origen 100% latino al ocupar el escaño que dejará vacante la vicepresidenta electa Kamala Harris. Sus padres son originarios de Puerto Vallarta y Chihuahua, México. Y sí, como pueden ver en la imagen, una Navidad totalmente diferente. Descubren en Reino Unido una nueva cepa del coronavirus que causa el COVID-19, que es más contagiosa y contra la que se desconoce si la vacuna es igual de eficiente. Muchos países cierran fronteras con Gran Bretaña para evitar la propagación.